Então, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim? Eu sou Helena Cirro, então, diretora de Admissão e Formação do ILAP, pertenço à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto De Alegre. Psicoanálisis de Porto Alegre y la Asociación Psicoanalítica Argentina. Voy a hablar en portugués ya que nosotros tenemos la interpretación simultánea. El tema de la traducción tiene un cuidado importante que ha desarrollado FEPAL, ya que el portugués pasó con toda su musicalidad, con la bossa nova, forma parte de nuestros intercambios científicos en el ámbito del psicoanálisis latinoamericano y esto es muy, muy rico para nuestro diálogo. Este es un momento importante para nosotros como Consejo Directivo de ILAP, al promover este encuentro entre todas las instancias involucradas en el trabajo de formación de nuestro Instituto Latinoamericano, los analistas en formación, los colaboradores, los docentes, supervisores, analistas y el Consejo Directivo, con las autoridades de IPA y FEPAL, aquí representadas por Harriet Wolf y Andrés Gaitán, respectivamente, que, claro, presidentes, de hecho, de IPA y FEPAL, que es una honra contar con ellos, y además de los colegas de diferentes países que tienen el deseo de conocer nuestro Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis e informarse de qué sucede a través de ellos. Esa integración entre todas esas instancias, a través de la reflexión psicoanalística, que es la pasión que a todos nos une y nos mueve, es el motor de este encuentro. En esta primera fase de nuestra gestión como Consejo Directivo de ILAP, es un momento que implica una apertura muy significativa en el sentido de compartir cosas que van a implicar al movimiento psicoanalítico latinoamericano. Por eso la escucha psicoanalítica nos pareció muy oportuno para estimular un diálogo con toda la diversidad de nuestra composición latinoamericana y todos los matices con los que trabajamos el psicoanálisis, claro, a partir de nuestras diferencias. Creo que esta apertura nos llevará a nuevas e incluso muy importantes aperturas que vamos a descubrir aquí en este emocionante encuentro que recién inicia. En esta mesa que la llamamos de la escucha de ILAP, una formación sin tiempo y sin casa, propone una reflexión sobre las singularidades de la formación psicoanalítica en ILAP. Y para ir generando preguntas que pretendemos que puedan estimular a las personas que están aquí hoy. Preguntas como cómo reinventar nuestro clásico tripié para tomar cuenta de una formación que sucede hoy en día a distancia. El tiempo, por los obstáculos que tenemos por la distancia y una falta de una sociedad, de una casa que cuente una historia, marcan la transmisión del psicoanálisis de nuestro instituto. ILAP es solamente un largo pasaje hasta que la historia empieza en la condición de New Group o de grupo de estudios de IPA. Cómo, de hecho, integrar el grupo humano involucrado en ILAP y construyendo puentes con FEPAL y con IPA. Cómo entra la virtualidad en ese proceso, cómo se involucra. Para problematizar estas cuestiones tan importantes, vamos a tener la participación de 3 expositores muy involucrados con la experiencia de ILAP. Ellos, de hecho, Tarte Alegría, analista en formación de la ILAP, Fátima Chavarelli, psicoanalista y colaboradora, docente y supervisora, y Javier García, psicoanalista, que fue el primer director general de ILAP. Voy a presentar a cada uno de ellos cada vez que hablen. Vamos a tener 15 minutos para que cada uno de ustedes pueda presentar y el resto vamos a tener debate con todos los participantes que quieran usar la palabra. Creo que podemos empezar con Tarte.
Quiero presentarla. Astarte Alegría Castellanos. Es psicóloga, analista en formación en ILAP. Al final, de hecho, ya está finalizando su formación. Entonces, Sarte, por favor, es tuyo el micrófono, por favor. Queremos escucharte. Gracias. Gracias, Elena. Y gracias a todos por estar acá con nosotros. Y bueno, preferimos hacer la presentación con un manuscrito y entonces lo vamos a compartir en pantalla. Yo lo voy a ir leyendo, ustedes van a poder irlo viendo y así nos entretenemos más. Juan, entonces voy a darle a compartir pantalla, ya me cedió el privilegio y ustedes me dicen si se observa ahí bien. ¿Se puede ver en la pantalla ya el escrito? Sí, Sí. sí. Gracias, sí. Entonces, Sí, se ve. y gracias, sí. Acá hay todavía una tormenta eléctrica, como lo comentaba Alma en la primera parte, entonces, para que la conexión no se ponga tan débil como a veces me da la señal, yo voy a quitar el video y voy a dejar sobre el micrófono y después lo enciendo porque me da esa señal acá la conexión. Bien. Bueno, entonces hemos titulado a este trabajo Las miradas de los analistas del ILAP acerca de su formación. Comienzo a leer. Se conoce poco acerca de la percepción de los analistas en formación sobre cómo experimentan su proceso. Tal vacío pretendió ser mejorado, al menos de manera preliminar y quizá parcial, con una breve encuesta realizada por los organizadores de esta mesa que hoy estamos compartiendo, contando desde luego con el apoyo en pleno del comité organizador de esta jornada. Explorar cómo los analistas en formación del ILAP ven y sienten su proceso de aprendizaje parece importante en el actual contexto de cambio, de crisis y turbulencias en el mundo, particularmente con la pandemia COVID-19 que azota al globo en los últimos años. En otras palabras, escuchar a los propios analistas en formación y preguntar acerca de sus miradas y percepciones sobre los temas de la formación es para todos de gran importancia. En el campo de la formación en todo el mundo, la virtualidad representó una salida para continuar las actividades de enseñanza. La formación psicoanalítica no fue la excepción. Más bien, obtuvo ventaja de su uso, ya que la formación a distancia no era ajena a las prácticas de transmisión del psicoanálisis antes de la pandemia. La exploración partió de 3 interrogantes. 1. ¿Qué hace que la formación de un analista del ILAP o en el ILAP se alargue en el tiempo? Segunda, ¿cómo vivenció el análisis de formación 100% virtual durante la pandemia? Y tercera, ¿el análisis virtual permite el desarrollo de un verdadero proceso analítico? La intención de presentar una instantánea de la opinión de los participantes sobre sus percepciones dominantes y preferencias en la formación como psicoanalistas, el presente texto corresponde a un momento de difusión y tiene su núcleo puesto en el ILAP como la casa que alberga al conjunto de países que lo integran. Los datos
indican una percepción mayoritariamente positiva respecto del proceso de formación. Más importante aún es la opinión sobre temas relacionados al contexto de la región latinoamericana en la que se desenvuelve ILAP, que contrastan con la polarización muchas veces observada en los debates y discursos acerca del psicoanálisis a escala global. Pensamos que las preguntas resultarían relevantes para el ámbito decisorio del ILAP, y por qué no decirlo, más allá de para aquellos que le dieron la vida, es decir, la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Federación Psicoanalítica de América Latina, en un acto que quedara plasmada en el memorándum entre ambas organizaciones. Las preguntas fueron enviadas por vía virtual a los 28 analistas en formación activos pertenecientes a 6 países de la región latinoamericana: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Ecuador y Puerto Rico. Se obtuvo respuesta de 15 de ellos, lo que representa el 54% del total. Respecto a la primera pregunta, ¿qué hace que la formación de un analista en el ILAP se alargue en el tiempo? Las opiniones a esta interrogante se pueden agrupar en 2 grupos de razones, que llamaremos externas e internas al proceso formativo. En las primeras sobresalen las de orden económico, haciendo referencia con ello a los altos costos que implica el pago del análisis y las supervisiones de casos. Otra razón en este grupo atiende a las dificultades en el candidato para articular el estudio y el trabajo. Ambas razones son fuertemente valoradas entre los participantes. Vale mencionar que no son exclusivas de nuestra formación y que más bien son parte de la enseñanza a nivel superior, considerando que los estudiantes en este nivel generalmente son de edad no juvenil, trabajan, dependen de sus ingresos para vivir y usualmente costean sus estudios. Por otra parte, conviene añadir que en opinión de los especialistas en educación, la doble carga estudio-trabajo, más que una barrera, puede ser una fortaleza si se toma en cuenta que permite y potencia la reflexión de la práctica profesional al vincular teoría y práctica en situaciones de aprendizaje real. La razón de carácter externo involucra el contexto sociopolítico de los países. Es presentada aduciendo a las diferencias entre las regiones llamadas desarrolladas, donde se origina el psicoanálisis, y aquellas denominadas en desarrollo, donde se desenvuelve. Según los participantes, los modelos de formación tradicionales chocan con las realidades estructurales de la región latinoamericana. En la práctica, esto ocasiona dificultades como la supervisión de alta frecuencia, exigencia cada vez más difícil de atender. Resulta interesante, ya que al decir de un participante, se abren comillas, el psicoanálisis no puede estar encerrado en sí mismo, como si aún fuese el inicio del siglo XX. Deben proponerse cambios internos que estén acordes a nuestra época y no esperar de eventos catastróficos para que estos cambios se den, como pasó con la virtualidad en pandemia. Se cierran comillas. Podríamos derivar de esta postura la pregunta: ¿cuán accesible o cuán viable es ingresar en nuestros países a la formación en psicoanálisis? La complejidad, como modo de pensar, nos conduce a una mirada en la que
una cosa lleva a la otra, dejando atrás aquella linealidad de rígida causalidad que no explica ni contribuye a entender los fenómenos. En nuestro caso, la formación en psicoanálisis. Esta reclama de ser remirada, manteniendo lo viejo y ajustándose a lo nuevo. En el plano institucional, es decir, pensando en nuestro instituto, los participantes gustan de enumerar las fortalezas, entre estas, la claridad en la malla curricular, para referirse a conocer los seminarios que deben atravesar la formación. Esta noción a la planificación obviamente permite andar sobre un camino que va enlazando piezas o momentos secuenciales. Por otra parte, destacan la horizontalidad en la comunicación con los miembros del consejo directivo. ¿Qué hace que la formación se alargue en el tiempo? Tiene otras perspectivas. Así, se menciona la particularidad de que en la formación se observan diferentes niveles o tiempos de inicio, lo que rompe con la idea tradicional de que todos iniciamos y finalizamos al mismo tiempo. También se lo relaciona con que los candidatos no perciben plazos temporales programados como una obligatoriedad y que depende de este, o sea, del candidato, el ritmo a seguir. Por otra parte, se percibe en la planificación de los seminarios un reajuste académico que puede estar dejando por fuera créditos del candidato ganados por aprobar seminarios anteriores. En la arbitraria división que hiciéramos al inicio, al referirnos a razones externas e internas, entre estas, o sea, entre las internas, se encontró una razón que intenta explicar el por qué se puede prolongar en el tiempo la formación. Se encamina a visualizar el propio análisis como interminable. Abro comillas. Se puede prolongar hasta crecer psíquicamente para afrontar la formación en totalidad. Se cierran comillas. Es llamativo al pensarlo en términos de organización psíquica, ya que es difícil poder responder cuándo alcanzamos las cualidades que conforman una estructura psíquica que nos haga competentes como psicoanalistas. ¿Estaremos listos para ser soltados o quizá abandonados? Sobre este punto volveremos al final del escrito. Podemos ahora enfocarnos en la segunda interrogante. ¿Cómo vivenció el análisis de formación 100% virtual durante la pandemia? La totalidad de los candidatos respondieron que experimentaron adaptación a la virtualidad total. Esta aceptación se apoya en varios argumentos. Por un lado, que de una u otra forma la virtualidad o distancia ya existía antes de la pandemia, que es funcional en términos de la transferencia y que hace posible mantener la alta frecuencia. En síntesis, que la virtualidad permite la transmisión de... La gran mayoría opina que la modalidad híbrida sería lo mejor, aún para aquellos que desde el inicio de su formación solo han experimentado la virtualidad. Otros sostienen que vivenciaron primero un encuadre presencial y que lo virtual permitió la continuidad y permanencia del vínculo. Para estos últimos, mantener el deseo de análisis fue posible gracias a la virtualidad. Más de la mitad de los participantes anotan que la modalidad virtual durante la pandemia ayudó a aliviar el aislamiento e incertidumbre de esa época, en especial durante la primera etapa. Aún aquellos que solo han conocido la formación por la vía virtual destacan, se abren comillas, añoro la presencialidad, estar cerca con colegas y analistas.
Es curioso cómo la virtualidad nos hace experimentar los fenómenos propios del análisis. Así, por ejemplo, un candidato de manera muy espontánea dice, se abren comillas, los silencios durante la virtualidad no eran dificultades de conexión, son del análisis, se cierran comillas. Otro escribe, paradójicamente, la virtualidad permitió un vínculo analítico menos artificial. Leer estas apreciaciones trae a la mente el escrito de Mariano Hornstein, titulado Analizar como un avatar. En este escrito, el autor pretende rescatar la figura del avatar como una figura encarnada por el analista. Expresa el autor y se abren comillas. Analizar como avatar desplaza la situación analítica haciéndola virtual. Y en este nuevo terreno de cristal líquido se potencia su carácter ficcional. Analista y analizante de pronto se reconocen en pantalla como actores de un drama, siempre transferencial y nunca solo transferencial, cuyo guión tiene una parte escrita y otra por reescribirse en la cura que libra espacio a la improvisación. Se cierran comillas. El autor hace un llamado a remirar nuestro dispositivo y quizá hasta reinventar uno nuevo en el contexto de las transformaciones de la tecnología. ¿Y por qué no añadir en el contexto de los cambios sociales y políticos? Bien, llegamos a la tercera y última pregunta conectada con la anterior. ¿El análisis virtual permite el desarrollo de un verdadero proceso analítico? Aun cuando los candidatos advierten que no hay una respuesta única y que este es un tema de amplio debate, en general la mayoría responde afirmativamente, argumentando que está demostrado que en el análisis virtual el encuadre funciona, que la técnica se puede desarrollar dando paso a la transferencia, asociación libre, que se puede acceder al mundo del inconsciente mediados por la virtualidad, que no es tarea fácil para el paraanalítico, pero que es posible si se cuenta con el compromiso de ambos. No obstante, señalan algunos inconvenientes de la fuera, como ser las fallas en la conectividad, así como el no contar con un espacio adecuado que favorezca la privacidad. Claramente, dicen que si bien lo virtual permite conectarse, empobrece la relación, que si bien hay que reconocer que representa un apoyo durante la pandemia, deberíamos aspirar a la presencialidad. Por otra parte, agregan que en el caso del análisis virtual, el proceso analítico del candidato debía de contar en algún momento con la modalidad cara a cara y que la distancia podría resultar cómodo para ciertos núcleos psíquicos del analizante. Aquí no puedo evitar comentar cómo estos puntos, cuando veíamos en la primera mesa, cómo en realidad todo está conectado. Bien, sigo la lectura para finalizar. La última parte. Nos parece oportuno aprovechar el espacio para acotar un tema que, aunque no presente en la consulta a los candidatos, surge de la inquietud del proceso formativo que nos une. Intentaremos expresarlo en alusión al nombre de la mesa que nos ocupa. La escucha de ILAP, una formación sin casa y sin tiempo. Quizá con la motivación de ser escuchados frente al momento final de la formación. Lo planteamos con la pregunta: ¿cómo empezamos esta formación y cómo la finalizamos? ¿Cómo llegó el ILAP a nosotros y cómo se va?
o en qué se transforma el ILAP. Creo que las preguntas tuvieron más eco cuando escuchábamos la presentación de la trayectoria de ILAP que nos hiciera Susana. Cada país tiene su propia historia en la formación en nuestra disciplina. Como lo señalaba un candidato, tenemos diferentes niveles refiriéndonos a la malla curricular y a los requisitos de formación. Es claro que durante la formación el deseo se encarna en cumplir con los requisitos académicos como un fin que mueve el caminar. Poco nos hemos detenido a pensar en el devenir una vez concluidos los requisitos. Obviamente, en nuestras expectativas está una práctica profesional integral y fructífera. Sin embargo, hay algo más allá. ¿Cuál será nuestra casa ahora? ¿Quién o qué nos albergará? ¿Cómo seremos como analistas graduados? ¿Quiénes serán nuestros pares? Una postura inicial es pensar en lo que nos hubiera gustado conocer de la institución al inicio de la formación, su historia, su origen, sus expectativas al llegar a nuestros países. Quizá eso estaba presente y no lo vimos o no podíamos verlo con claridad. Esta claridad es progresiva. Camina con nosotros al ritmo que le permitamos. Sentimos que la institución tiene un rol importante en brindarla en paralelo al componente académico. Hoy nos atrevemos a intentar responder a las anteriores interrogantes diciendo que transitamos hacia la construcción de nuestra propia casa. No sabemos cómo, o lo sabemos a manera de una pauta. Y la ha sido y es una casa virtual. Que nos ha conducido antes de ceder la palabra, adentrarme con unos agradecimientos. Sé que después vamos a tener el intercambio, pero no quiero dejarlo para después, discúlpenme. Agradecer a Elena por sus valiosas aportaciones en la revisión del mismo. Lo mismo a Guillermo. Los tres somos organizadores de la mesa, miembros del comité organizador. Y pues de que tanto pudieran revisar el escrito. También quiero agradecer a todos los que respondieron el cuestionario, que poco nos gusta participar en esa actividad. Sin embargo, eso es lo que hace al grupo, al colectivo. Muchas gracias a los que pudieron hacerlo y especial agradecimiento a Yanitza por todo su apoyo más que logístico en este esfuerzo de haber manejado la consulta. Gracias. Muito obrigada, Astarte. Acho que esse Muchas material... gracias. Creo que ese material del cuestionario, de hecho, que el cual se llevó a los analistas en formación, es un material riquísimo. Tal vez hasta podamos trabajarlo más. También quiero felicitar a Sate por cómo pudiste hacer esa síntesis y la articulación sobre el material y el aporte personal para nuestra discusión. Muchas gracias, Astarte. Vamos a continuar y presentar ahora a nuestra próxima expositora. Perdón, pero no escuché porque la señal no está muy buena. Psicoanalista, miembro en función didáctica por la Sociedad Psicoanalítica de Mato Grosso del Sur,
miembro asociado de la Sociedad Brasileña de la Sociedad de São Paulo. Fátima, por favor, tienes la palabra. No se te escucha. No escuchamos. Tal vez, Fátima, tengas el micrófono cerrado. No lo sabemos. ¿Y ahora? No. No, no te escuchamos. No. Cerrado, lo tiene Ahora cerrado. está el micrófono cerrado. No, ella lo abrió. Lo abre, pero aún así no se escucha. No, Tal vez ella en lo su abre configuración y debería no escucha. aumentarle el volumen. Debería tal vez podría aumentar el volumen. Perdón, tal vez podría aumentar el volumen, comentan. No, no escuchamos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? No sabemos. ¿Tienes ¿Tienes audífonos? Fátima, ¿tienes Fátima. audífonos? ¿Qué tienes seleccionado de idioma en el mundito? No, no se escucha. Es que se No. muteó. Se vuelve. Ajá. No, no te escuchamos. No, yo creo que a lo mejor podemos hacer así, ¿no? Ver, no sé si Juan la puede auxiliar a Fátima, y mientras tanto seguimos con Javier. ¿Les parece bien? Juan, puedes tratar de ayudarla a Fátima para que solucione el problema. A lo mejor va a tener que salir y volver a entrar. Y mientras tanto vamos siguiendo con Javier. ¿Les parece bien? ¿Me escuchaste, Fátima? ¿Sí? Bueno, está bien. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con Javier. ¿Puede ser, Javier? ¿Estás listo? Eu vou apresentar o Javier, então. Presento a Javier entonces. Javier Javier es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de APU, es decano y es rector del Instituto Grado em Psicoanálisis, expresidente de APU, integrante del comité, redactor del memorándum de entendimiento que fundó el ILAP, primer director del ILAP, es director científico de FEPAL, premio API 2013 por aportes al psicoanálisis internacional. Bueno, entonces es un gran honor tenerte acá con nosotros y te escuchamos entonces, Javier. Sí, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, tuve suerte, Sí. más suerte que Fátima. Les diré que es una alegría para mí, es una situación muy especial volver a estar en el ILAP después de muchos años. Y también es una alegría ver caras con quienes trabajamos desde los primeros momentos del ILAP, ¿no? Sobre todo con la gente de Honduras, con Guillermo, con Asparté, con Alma, que los veo allí, y después con otra gente también de Ecuador, como Álvaro, Silvia y otros. Yo voy a tratar de hablar sobre el tema de la escucha, pero recién cuando fue muy interesante el trabajo que presentaron los candidatos, que justamente me parece que nos exige una escucha atenta a eso, ¿no? Justamente nos alimentamos y transformamos nuestras instituciones y modos de funcionar de acuerdo a la escucha de lo que está pasando en los distintos niveles, tanto a nivel de analistas en formación como de seminario de docentes y supervisores y analistas, ¿no? Y una de las cosas, bueno, plantearon muchas cosas interesantes, pero una de las cosas tenía que ver con que, bueno, llegan al ILAP y no hay una historia, porque entre otras cosas esto tiene que ver con el tema de la falta de casa en cada uno de los lugares donde el ILAP se desarrolla.
La palabra casa es metáfora de muchas cosas, es de una historia que puede ser conocida a nivel social por la performance de esa institución científica, pero que puede ser conocida también por conocidos que pasaron por esa casa a formarse, ¿no? O por analistas que trabajaron con algún familiar, con algún amigo o con uno mismo. Digo, todo eso no existe, incluso como lo que transmite a la cultura de ese lugar una institución psicoanalítica, o sea, que como la falta de casa es también la falta de una cierta transmisión del psicoanálisis en la cultura de esa ciudad, ¿no? Todo eso hace siempre a esta situación de como de falta de discursos, falta de memoria y la necesidad de que se cuente algo de esto. El, Entonces, esa sensación como de, ¿y qué es esto del ILAC, no? Que también se generaba cuando llegábamos a cada país. ¿Qué es esto de la formación de analista? De forma absolutamente similar nos pasó a nosotros cuando el primer consejo directivo del ILAP se reunió en el año 2006 en Río de Janeiro, cuando ya habíamos sido designados, alrededor de una mesa, nos miramos todos y nos dijimos, ¿y qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿No? Realmente es una locura. La sensación era esa. A partir de prácticamente cero, hacer un proyecto que abarcaba a un montón de países y de gente, de posible gente, en distintos lugares de Latinoamérica con distintas culturas, historias. Una cosa es lo que pasaba en Europa del Este, que nosotros teníamos novedad, incluso participamos allí, y otra cosa era América Latina, que no es lo mismo estar en Centroamérica que estar en Bolivia, ¿no? En La Paz, ¿no? No solamente no es lo mismo desde el punto de vista cultural, sino que además, ¿cómo hacíamos para reunir desde el punto de vista de las comunicaciones a la gente de La Paz con la gente de Panamá? En Europa del Este era muy fácil, se tomaba un tren y estaban en 1 hora y media o 2 en otra ciudad y pasaban ahí 5 días juntos, todos juntos, 5 días en una escuela de psicoanálisis. Acá no solamente no era posible que la gente de La Paz fuera a Ciudad de Panamá, sino que ni siquiera era posible que la gente de Tegucigalpa de repente fuera a Panamá, porque además es muy caro, además de ser lejos en algunos casos, es caro en casi todos los casos. Entonces, frente a esto, que tiene como un punto de ansiedad máxima, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con este proyecto que aceptamos llevar adelante? Es como un punto de ansiedad máxima, ¿no? Que es necesario como irlo temporalizando, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hablamos y cuando pensamos, ¿no? Ir estableciendo un tempo. Es decir, ¿qué vamos a ir haciendo? Entonces esto me hizo pensar en el tema de la escucha que hoy se habló, que yo pensaba también hablar acá de escucha y pensaba que, bueno, tendría que hablar de la escucha analítica en general porque es un tema básico, pero estuvo muy bien desarrollado hoy, pienso que a eso no me voy a referir, y creo que ahí el primer movimiento que uno hace es dirigirse a un lugar para escuchar. Es decir, a sabiendas de que siempre la demanda tiene que venir desde el lado del otro. Esto es muy parecido a lo que pasa en un análisis. Uno no puede obturar, no puede ofrecer sin saber qué es lo que el otro aspira, pide, necesita, ¿no? O qué fantasías tiene. Y esta situación era similar en los distintos lugares donde íbamos. De manera tal, era un trabajo muy intenso, un trabajo de escucha, y lo que nosotros observábamos, porque nos reuníamos al final del día para conversar lo que habíamos hecho durante el día, eran días intensísimos de trabajo, lo que observábamos es que cuando ofrecíamos la escucha, rápidamente se pasaba de la demanda de formación analítica a la demanda de análisis.
rápidamente se pasaba a hablar de los conflictos, de las dificultades y de la necesidad de trabajar esos aspectos. O sea que esto coincide con lo que se ha dicho hoy, de que es central en la formación analítica los análisis personales. Podemos tener distintos planes de estudio, podemos tener distintas formas de supervisores, ¿no? Y también distintos analistas y formas de análisis, pero lo que no se puede evitar es la experiencia del análisis personal, que siempre es singular, que nunca tiene que ver con un analista que el instituto quiere formar. Un instituto no quiere formar un analista determinado. Yo diría más aún, un instituto no tiene por finalidad formar analistas, sino ofrecer instrumentos para que quien quiera formarse se pueda ir formando. Esta diferencia de enunciación me parece importante porque cambia el lugar del sujeto. El sujeto no es el instituto, sino que el sujeto es quien se forma. Y esto pasa sustancialmente también en el análisis. Es muy importante pasar de la situación transferencial en que el paciente supone que es uno el que sabe cómo va a resolver su situación, a que sea él como sujeto que se haga las preguntas que le permitan ir abriendo ciertas respuestas, ciertos balbuceos, como se decía hoy, farfullando, tratando de armar algún tipo de palabra. Entonces, es bastante similar a lo que se planteaba. ¿Qué hacemos si hay una catástrofe y salimos a trabajar a un nivel de ambiente social? Yo creo que la actitud de escucha como primer movimiento ya es muy importante, porque es muy rara a nivel social, es muy rara a nivel de los sistemas de asistencia, y es muy rara a nivel de los sistemas gubernamentales de apoyo en los casos de emergencia también. Se tiende a dar, se tiende a resolver, se tiende a decir hay que hacer esto, esto y lo otro, pero el sentarse al lado de alguien con una actitud verdadera de querer escuchar es algo que no es común. Por supuesto que no digo que esto sea lo suficiente, y ahí es donde me parece que los compañeros hoy plantearon muchas cosas que prácticamente hablar de escucha es hablar de todo el psicoanálisis, ¿no? Yo plantea distintos temas que son muy importantes. Ahora, sí les quería decir que lo que me planteé entonces es decir, bueno, ¿y qué de la escucha del ILAP? ¿Cómo escuché yo la experiencia en el ILAP? También tuve experiencia en el PIE de Europa del Este, que era un poco diferente. Yo creo que cuando hoy se discutió también lo de la virtualidad y lo de la presencialidad y la diferencia que eso genera, es diferente que toda la gente se reúna 5 días en un mismo hotel, que eran hoteles de campo, ¿no? Y trabajen, desayunen, almuercen, cenen, visiten a la ciudad, hagan seminarios, supervisiones, análisis, ¿no? Uno supervisa sentado en el cordón de la vereda, ¿no? Es decir, se rompen todos los rituales habituales que hay en los institutos para llevar a través de un encuadre interno una función. Pero todos en presencia yo creo que es muy distinto que acá, que lo tenemos que hacer en cada país de forma muy limitada. Es cierto que hoy, por ejemplo, la virtualidad nos da esta posibilidad de estar todos juntos, y eso me parece que es muy importante de desarrollarla, pero al mismo tiempo no es la misma situación que si estuviéramos en presencia. Son experiencias múltiples, son experiencias muy intensas. Una de las primeras cosas que yo podría contar como que escuché es que no es lo mismo que yo ingrese a un instituto en una ciudad, que el instituto me acoja, me reciba. No es lo mismo que yo vaya a otra ciudad, a otro país, y que yo sea el extranjero que viene a escuchar a alguien que ya tiene algún vínculo con el psicoanálisis o con la asistencia o con la psicoterapia o con lo que fuere. Inevitablemente el que viene de afuera, a alguien que está teniendo ya una forma
de trabajo, de formación, por más interés que tenga, tiene una cierta desconfianza de qué pretende esta persona de mí. A veces teníamos confesiones a los 2 años que nos decían, realmente desconfiábamos porque no entendíamos que ustedes vinieran sin cobrar un solo peso a trabajar acá todo el día. Algún gato encerrado debía haber. Esa cultura, digamos, de la pasión de hacer algo por un objeto, que es la transmisión del psicoanálisis, recién cuando se pudo transmitir es que se pudo entender que no había otro interés en el medio, o por lo menos otro interés de ese tipo, ¿no? Uno siempre tiene otros intereses. Entonces me parece que hay un primer momento que es un momento de desconfianza lógica, de desconfianza legítima. También en los análisis hay un primer momento así. Alguien viene a hablarnos de las cosas más íntimas y no sabe nada de nosotros. Si tiene una vivencia paranoide, sería demasiado rígido de nuestra parte decir que paranoide, que viene, se siente perseguido porque está hablando, ¿no? En realidad, si habla por primera vez ante alguien desconocido, los sentimientos paranoides son justificados. Me parece que también pasa lo mismo en esta situación, y que también es muy importante escucharlos. Ahí agregaría un punto más a la palabra escucha. Yo diría, hay que tener una escucha hospitalaria. Se podría usar la palabra también continente. Yo uso la palabra hospitalaria porque la usa Derrida y me parece interesante de cómo la usa Jacques Derrida, pero podría ser continente también. Algo que el deseo de escuchar y la posibilidad de contener, de escuchar más que de hablar, ¿no? De tratar de entender más que de decir cómo puede resolver algo, por ejemplo. No es fácil, porque quien demanda, cuando demanda, está esperando una respuesta concreta a esa demanda. Y en la formación analítica y también en un análisis, nosotros lo que hacemos permanentemente es posponer esa respuesta para que quede un lugar para el sujeto que desea, que busca, que sale a buscar algo. Lo mismo pasa con los candidatos, con los analistas en formación. Yo creo que es un nombre bueno ponerlo así, porque no se puede formar como analista si no se es analista al mismo tiempo, en la experiencia, ¿no? Lo mismo pasa allí. Hay una cierta esperanza en que uno le diga cómo se analiza en las supervisiones o en los seminarios. A veces se busca rápidamente un seminario de teoría de la técnica para saber cómo se aplica una técnica, como si en el análisis aplicáramos una técnica, ¿no? Yo recuerdo una analista uruguaya de la segunda generación, que era directora del instituto, y decía, jamás dejen que se dé un seminario de teoría de la técnica antes de que empiecen a analizar, porque en general son seminarios resistenciales, tienen que ir a encontrarse con lo desconocido y no tener respuestas técnicas, o sea, hacerse las preguntas primero antes que disponer de alguna respuesta. Esto es relativizado porque no tiene por qué ser cronológico, pero como idea me parece interesante. O sea que también la formación analítica requiere esa pausa tan poco común, como se dijo hoy en nuestra cultura actual. La temporalidad es algo de lo que ha cambiado, ¿no? Y cuando cambian estos aspectos culturales, también cambian las características de la formación analítica. Eso nosotros estamos insertos en la cultura y también allí las demandas son más inmediatistas. Entonces un tema me parece que es cómo tramitar esto, que sería el inicio de algo que en principio es disgregado, pues son demandas de distintas personas, pero a veces tiene algo muy interesante. Yo lo vi más en Europa del Este que en América Latina, pero en un país acá también lo vi, y es que ya hay grupos de antemano, antes de empezar a formarse, ¿no? En Europa del Este fue claro, había un país que entraban como candidatos el primer año y ya tenían 3 sociedades para el futuro. Cuando se fueran miembros ya iban a formar cada uno una sociedad distinta, eran 3 sociedades que ya había y que después las pueden ver porque en Moscú existen un montón de sociedades.
Acá no era exactamente así, pero había grupos que de repente no se podían juntar entre sí, porque había fenómenos transferenciales previos o fenómenos laborales previos. Todo eso requiere ser escuchado y yo creo que cuando uno trabaja en un instituto no solo escucha, también coloca lineamientos de encuadre, de formación. Y ahí un lineamiento que a mí me resultó indispensable, que lo tuvimos que hacer con cierta fuerza, ¿no? Me acuerdo también de un texto de Derrida que se llama Fuerza de Ley. Los encuadres tienen cierta fuerza, tienen que tener cierta fuerza, que es decirle a un grupo, bueno, acá el objeto es formarse. Si todos no coinciden en ese objeto, no es posible trabajar. Tendrán las diferencias que tendrán las transferencias que tendrán, se las tendrán que bancar, están en análisis, pero acá solamente podemos formar a todos juntos en un grupo, ¿no? Bueno, así fue, y hoy en día es un grupo de estudio, una sociedad provisional que se formó a partir del ILAC. Entonces me parece que ese es otro tema, que es el tema de las diferencias históricas que ya vienen en cada lugar y que son trayectorias distintas y que uno debe poder escucharlas, aceptarlas y al mismo tiempo ofrecer una respuesta que indique cierto camino común que permita la existencia del ILAP y la formación del ILAP. Bueno, después, otro tema con el que el ILAP lidia durante la formación, lo plantearon también muy bien los candidatos, y es la dificultad económica, porque América Latina además tiene una realidad económica muy dura, y la dificultad de articulación del trabajo con la formación, que como muy bien dijeron, es muy importante tener esa articulación, disponer de esa articulación, pero también es muy exigente, ¿no? Y que las dos cosas pueden llevar a la eternización de la formación, pero agregaron otra más, me parece a mí, y es esa sensación de que no se sabe qué va a pasar después que se termine la formación, que eso podría llevar también a eternizar la formación. Yo creo que sobre eso hay que también poder dar algún tipo de respuesta. No digo que resolvamos todo, pero sí algún tipo de respuesta. Nosotros sabemos, la IPA estuvo 10 años discutiendo cómo definir el análisis condensado, para decir que había que tener tantos kilómetros entre analista y paciente para que fuera aceptado. No podemos darnos esos lujos. Tenemos que funcionar más bien como pasó con la pandemia. Al otro día de la pandemia, con todos nuestros pacientes, estábamos trabajando online por dos razones básicas. Porque los pacientes necesitaban mantener los análisis y porque nosotros necesitábamos mantener el trabajo. Y esas dos razones básicas son muy importantes, que es la que estábamos hablando recién. Y yo creo que también hay que ser pragmático en esas cosas aquí. Los análisis condensados en presencia son muy importantes, pero estar una vez cada mes o cada 2 meses o cada 6 meses, como ha pasado, en presencia con el analista, durante una ausencia de análisis por todo ese tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no es conveniente. Entonces, la combinación del análisis virtual con el análisis condensado es una de las mejores salidas que hemos encontrado y de las mejores experiencias que hemos transitado. Yo creo que la IPA tiene que incorporarlo eso de una forma natural, diría facilitadora, ¿no? Y no ofrecer obstáculos, sino facilitar, porque es muy difícil desde ya la formación en el ILAP, como lo es en China y en otros lugares. Ese es un punto que se puede ayudar. El otro punto lo voy a incluir dentro de lo que sería la escucha del final de la actividad del ILAP. Esto me parece que tiene dos problemas. Uno, el que plantearon los candidatos, que es como que quedan descolgados, como que quedan sueltos de toda institución, salen de una institución sin haberse formado otra, sin existir otra, quedan solos en la sociedad. Ese es un tema que hay que trabajar internamente entre el ILAP y nuevos grupos. Pero hay otro tema también que es más del ILAP, y es que al ILAP, una vez que se constituye en un lugar, le cuesta soltar ese lugar. Le cuesta que entre nuevos grupos e irse el ILAP.
Entonces me parece que hay que trabajar aceitadamente ese pasaje de antemano entre nuevos grupos y el ILAP, de modo tal que cuando el ILAP ya va viendo la terminación, que se van formando 4 miembros, que va a haber 4 miembros en un lugar, esté trabajando con nuevos grupos para empezar a conformar ese nuevo grupo y que no haya esa sensación de salto al vacío o de quedarse en una sociedad trabajando solos, arreglándoselas solos, ¿no? El ILAP de repente puede permanecer un tiempo más ayudando a nuevos grupos o puede irse y nuevos grupos organizar la nueva realidad de ese país y de repente el sponsoring committee puede integrar a alguna persona del ILAP que trabajó en ese país durante mucho tiempo y conoce la realidad y a otro que no lo sea. Digo, hay muchas cosas que se pueden hacer para tratar de trabajar esos momentos de pasaje, pero me parece que es un momento de escucha importante, que es los temores de la terminación y los problemas del apoderamiento. Tenemos un colega que anda en Perdón, moto. Javier. Me fui en tiempo, Javier, me fui en tiempo. Estoy un poquito preocupada con el Por el tiempo. tiempo. Bueno, Ya para terminé, ya terminé. finalizar nomás, si Ya posible. terminé. Termino con la terminación del ILAP en un lugar. Ya terminé. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y ahora tenemos que ver si la situación de Fátima se ha resuelto. Fátima, ¿cómo podés Escuta? hablar? Você me escuta? Sí, ahora sí. Ah, que bom. Sí, sí. Que Tá bem. bom. Entrei pelo Te celular escutamos agora. então, Fátima. Ok. Isso, que Vou bom. começar. Vamos lá, então. Voy a empezar. Primero pido una disculpa, tuve un problemita con el micrófono, pero creo que ya lo resolvimos porque estoy trabajando ahora a través del celular. Voy a hablar en portugués, fue lo que me pidieron y quiero agradecer inmensamente la invitación. Para mí es un placer trabajar con ILAP, estar aquí. Y lo que pretendo al compartir, compartir con ustedes hoy son algunas experiencias que fui construyendo a lo largo de mis colaboraciones con el trabajo de LAB y algunas reflexiones que se me ocurren al realizar este vuelo panorámico de esta institución. De hecho, empecé con una primera visita a Nicaragua. De hecho, me quedé muy contento porque veo a jóvenes de Nicaragua presentes aquí. Es un placer tenerlos aquí. Es una señal de que las cosas continuaron porque están ahí firmes y fuertes. Entonces, en esa primera visita, que fue una primera experiencia, empecé con una eclosión de una revolución política local. Así que llegué al país, de hecho, en aquel momento es cuando empezaba justamente una revolución. Ese tipo de experiencias, de hecho, nos toca profundamente, ya sea debido a una aprehensión de nuestra propia integridad física, por la posibilidad de cancelación de vuelos o incluso por una cierta ansiedad por algo tan nuevo para alguien que pertenecía o pertenece a otra realidad. La persona, claro, enfrenta la adversidad en otro país y en otra cultura. Por un lado, yo sabía que yo estaba ahí a nombre de ILAP, tenía también por detrás a FEPAL, a IPA, ¿cierto? Pero todo eso estaba ya colocado en un horizonte mucho más lejano, por lo menos para mí en ese momento, lo que me perseguía y me asombraba. Claro que agradezco de nuevo la acogida, el recibimiento que los candidatos de Nicaragua que tuvieron conmigo en ese momento. Y hoy me pregunto si sería así iniciar un proceso psicoanalítico en línea, con revoluciones internas, a kilómetros de distancia de nuestro analista. ¿Sería posible? Tal vez sí, tal vez para otros no. Bueno, tenemos en todo el mundo muchas modalidades de análisis, como análisis remotas, en línea, condensadas, las shuttles análisis también.
Con seguridad, después de aquel caos, los candidatos y nosotros, de hecho, ya teníamos una historia y eso me marcó en hierro, ¿sí? Con fuego, con hierro. Y de ahí en adelante, ILAB ya era un capítulo muy, muy importante de mi vida. Después de eso, sucedieron otras experiencias hasta que un día un candidato me dijo lo siguiente. Hace algunos años atrás me dijo, Fátima, ILAB es una institución virtual y a veces perdemos la conexión. Como yo soy muy agradecida, como estoy agradecida con esta observación hasta el día de hoy, porque eso fue lo que yo sentí luego. Empecé a pensar, tratando de encontrar formas de resolver esta pregunta. ¿Cómo cambiar este estado de las cosas? ¿Cómo construir esa casa? Ya que nuestra tierra, nuestro patio, nuestra noción de territorio o de fronteras en ILAB es mucho más grande. Escuché mi necesidad y tal vez esa necesidad no era solo mía. Salir de la singularidad y pasarlo a lo general siempre es una cuestión instigadora. Y empecé a pensar que nuestra casa, ILAB, necesitaba inicialmente construir un aparato psíquico, una mente grupal, la que sería justamente nuestro hogar. Ese grupo estaría formado por directores, colaboradores, docentes, analistas, supervisores y candidatos. Y contendría no solamente un lenguaje, sino una mente grupal, plural, que permitiera, sobre todo, un sentido de pertenencia. Un aparato de grupo, una casa en la que los candidatos tendrían la sensación de que son pensados, cuidados y que pueden sentir que hay gente que quieren cuidarlos, que hay una generación anterior y que esos cuidadores también podrían sentir que son parte de una fuerza de trabajo de cuidadores que pueden soñar, tener una descendencia, atreverse a tenerla, transmitir un conocimiento, una experiencia, desear también aprender de los demás, con los más jóvenes, incluso construir nuevas perspectivas propias del mestizaje de nuestro continente. La verdad, la virtualidad nos ayudó y cuánta diferencia ya sentí en estos primeros encuentros que tuvimos entre nosotros, los colaboradores de ILAB. Claro que existen otras construcciones objetivas, como las reglas de procedimiento, estatutos y regimiento que van a ayudar a construir el edificio. Pero la noción de una mente grupal, de un aparato psíquico, sería esencial, en mi opinión. Esa mente, como la llamo aquí, podría construirse a través de reuniones virtuales, discusiones temáticas, miradas al mundo que nos rodea, como esto que justamente estamos haciendo aquí. Después de algunos años, como miembro de una institución que pertenece a IPA, de formar parte de una serie de comisiones y cargos, hoy me doy cuenta de que la formación en el ILAB, y a pesar de algunas especificidades, no tiene diferencia en nada en relación a otras instituciones psicoanalíticas. Veamos, cada institución psicoanalítica está inmersa en un contexto cultural con sus propias características. Hay a su alrededor una historia, un lenguaje, un tiempo que está demarcado por las raíces, también vicisitudes en los tiempos en los que estamos insertados. La primera generación de una institución psicoanalítica me ha dado cuenta de eso muy recientemente. Generalmente se siente como pionera en tierras vírgenes y parece ser perseguida por las fantasías más primitivas de los pioneros. Claro que esas fantasías también son permeadas por los legados resultantes de la formación a los que nos dedicamos desde nuestros institutos de origen, nuestros primeros psicoanalistas y hasta la propia historia de la IPA.
Ese fenómeno es igual en todas partes, ya sea en nuestro país, en un nuevo grupo, en una nueva ciudad. Incluso si la cultura psicoanalítica de ese país ya está extendida, como es el caso de Brasil, que hoy tiene aproximadamente 18 sociedades. Es una característica de ILAP trabajar y ayudar a la primera generación de un país, inaugurar la llegada del psicoanálisis a ese país. Aunque estemos en el mismo continente, tenemos una cultura plural que debe respetarse, lejos de caracterizarse como un problema. En mi opinión, esa es la riqueza de instituciones que tienen fronteras cada vez más amplias. Estamos en ILAP simultáneamente, extranjeros y hermanos, hermanos por lo continental, por el afán del psicoanálisis y extranjeros por las particularidades. Este hecho aparece en los diferentes énfasis teóricos y también en las evaluaciones de los informes. Solo con la capacitación y el diálogo de un grupo de colaboradores, de reuniones entre supervisores, construiremos, de hecho, un campo mental más fluido. Para mí, la organización de estas reuniones serían muy positivas. También hemos escuchado hablar acerca de las dificultades que experimentan los candidatos cuando terminan los seminarios curriculares. Me pregunto si ese vacío que sienten podría representar un vacío que también existe entre ILAP y los nuevos grupos. Sucedió o se me ocurrió, y discúlpenme si hablo de algo que no me pertenece, porque uno de los miembros de los nuevos grupos, ¿por qué no podría trabajar junto con ILAP? Si creemos en el inconsciente total, ese vacío nos estará hablando de algo más, ¿cierto? Tal vez esas fracturas se expresan de muchas formas diferentes. Otro tema que me llama la atención, y ya estoy terminando, por cierto. De hecho, yo no sabría cómo resolver esto, pero no puedo dejar de pensar, es el tema de la cuestión de, digamos, del tiempo y de la continuidad. Los consejos directivos se alternan en cada periodo y cada periodo eso tiene un motivo para hacer. No propongo que sea diferente porque claro que considero que las alternancias son necesarias y democráticas, pero esta realidad también provoca algunos quiebres importantes para la continuidad de una obra. Puede iniciar tal vez rupturas tempranas y algunas veces poner a los candidatos en una especie de orfandad prematura, donde el norte de la brújula se pierde a veces. De hecho, una nueva consejo directivo no conoce exactamente los movimientos del anterior, lo que puede crear una inseguridad innecesaria. Tal vez, siguiendo el modelo de IPA, un presidente predecesor presente en la junta sucesora podría minimizar ese problema. Yo me pregunto si eso tal vez no traería una sensación de un hilo conductor. En cuanto al tema del no tiempo, sin tiempo, al tratar de vislumbrar el futuro, me di cuenta que ILAP es una institución de carácter transitoria. Es temporal y atemporal o intemporal. Temporal porque cuando los países de América Latina ya tengan sus grupos formados y aprobados como sociedad, componentes de IPA y ILAP ya será innecesario, ya no tendrá más razón de ser. Es importante que ILAP pueda sentirse orgulloso del trabajo realizado. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Aún no lo sabemos. Es atemporal y por lo tanto continuo, porque su trabajo estará presente en cada grupo, en cada sociedad. Y luego les tocará a ellos transmitir esa semilla y, ¿por qué no decirlo?, la creación de grupos en sus respectivos países. Se me ocurre que es importante llegar y trabajar bien, pero también es importante mirar al futuro y despedirse bien. Vamos a cerrar el micrófono, por favor. Nuestro trabajo, ustedes me escuchan, ¿cierto? Pero hay un micrófono abierto. Por favor, Silvia, acho que você tem o microfone aberto. Por favor, vamos fechar. Nuestro trabajo hoy será en el futuro a través de la transmisión, las transferencias que se propagan en la
transgeneracionalidad. Si eso es así, imagínate cómo debes guiarse nuestro trabajo. Ahora, mirando el lado de los candidatos, ¿cómo es la formación de un psicoanalista a través de ILAB? Recientemente tuve la última oportunidad de hacerme una idea sobre el contenido. Voy a interrumpir, Fátima. ¿Será que puedes terminar en un minuto, más o menos? Sí, claro, por supuesto. Lo que me intriga y me preocupa es el desarrollo de un sentimiento de pertenecimiento, primero a ILAB y después a una institución transcontinental como es IPA. Ya para terminar, entonces, en los grupos de ILAB, lo que me llama la atención es que si hay menos continencia, menos amparo, hay mucho más libertad e independencia. Claro que en ILAB se reciben a personas de todos los lugares, lugares diferentes de una sociedad formada solo con analistas locales. Bien, solo para terminar entonces, yo me hice una pregunta. ¿Qué es una casa? Claro que cada quien va a construir su propia respuesta de acuerdo a su mundo interno. Para mí es un lugar donde me siento acogida, donde hay un ambiente saludable, acogedor. Por eso me pregunto si el otro y el grupo no podrían tener el sentido de una casa para nuestras almas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Fátima. Ya vi que hay dos manos por aquí, Andrea Maluf y André Gutiérrez. No sé, de hecho, quién entró primero. Yo no puedo ver a todos ustedes aquí en la pantalla. Sería interesante que quien quiera usar la palabra o hacer uso de la palabra, lo haga a través del chat, lo ponga, pida la palabra y soy de tal lado. Entonces, tenemos poco tiempo para la intervención. Pido que sean breves, por favor, para que podamos circular la palabra. ¿Quién está antes de Andrea? ¿Andrés? Andrea, empezar, las damas, dale. Por favor, las damas primero. Andrés será la primera. Creo que Andrés tenía aquí primero. Porque no veo a todos, así que, bueno. Andrés. Bueno, ya que empezó Andrea. Ya que comenzó Andrea. Gracias. Está aquí, pronto. Ok. Andrea, ¿comienzas? Andrés Bueno, y sí, Andrea. la palabra. Bueno, primero saludarle a Fátima, quien nos acompañó mucho tiempo aquí en Ecuador y bueno, a Javier, que gracias a Javier García fue quien me hizo la primera entrevista y me sentí muy identificada con las palabras porque al tocar la puerta del grupo psicoanálisis y al no tener como una casa, un edificio, no sé, uno crea un imaginario e internaliza dentro de uno lo que va a ser esa casa de formación como el ILAB. Y pienso que fue particularmente el primer año como candidata que uno vive pues muchas incertidumbres con respecto de cómo es, qué va a pasar y quiénes vienen, porque pienso que una de las riquezas que con los tiempos lo veo una fortaleza enorme del INAP es la fortaleza de tener tantos pensadores de América Latina que han venido a formarnos, es decir, hemos recibido escuelas de todas partes, lo cual enriquece mucho nuestro pensamiento como analistas en formación, pero de cierta manera sí genera como muchas incertidumbres de qué es tener una sociedad y qué responsabilidades conlleva la construcción de este proceso, ¿no? Y el ILAP en eso a lo largo del tiempo nos ha venido dando tranquilidad y también nosotros, al ser un grupo muy activo y curioso, hemos ido también abriendo otras redes a lo largo de los años y pienso que eso ha sido algo que nos ha sido como una cuarta pata del trípode, ¿no? Las redes y contactos, que dentro del trípode hemos podido nosotros mismos instalar en nuestra mente y seguir formándonos ante tantas dificultades. Sí. Bueno, gracias, Andrea.
Bueno, Andrés, por favor. Gracias. Primero les doy a todos el saludo de una parte del equipo de Bolivia, aquí, presentes. Estoy haciendo una gira, aquí, Hola. aquí. Así, y a ver, aquí está. Quiero... Hola, qué bien. Javier me hizo pensar en una anécdota sintomática. Cuando se lanzó la primera escuela en La Paz, vino una propuesta de afiche. Y ustedes habrán visto este afiche en la presentación que hizo Susana Valparda. Era una zampoña. Y escuchando lo que decía Javier, la dificultad, alguien que pisa de un terreno externo y llega a otro país, no es evidente. Y en este caso, digamos que la escucha o la mirada analítica psicosocial fracasó totalmente, porque proponer como afiche una zampoña es una expresión típica etnocentrista, donde a partir del extranjero se proyecta una visión. Bolivia es una zampoña. Problemas con el audio, Andrés. A ver. No sé, ahora volvió. Por Gracias. favor, a ver. Para terminar, decir que la escucha analítica... Sí, ahora sí. Nunca se acaba de solucionar. Es un desafío de vida la escucha psicoanalítica. Gracias. Gracias, Andrés. Tenemos a María Emilia y a Vanessa que han pedido la palabra. Yo les pido entonces, primero, María Emilia, por favor. Sí, bueno, primero que todo quería felicitar a todos los expositores y en especial quería compartir con Fátima, ¿no? Porque pues me hizo recordar esos momentos tan importantes de su llegada. Yo creo que también quería compartir un poco cómo siento yo. Y yo siento que realmente el ILAP es una casa, que los compañeros y ¿verdad? Hacen parte de esta familia, ¿verdad? Las juntas directivas que nos han tocado, pues realmente se han preocupado muchísimo por esto, por acogernos, por estar pendientes, por ayudarnos, hasta, ¿verdad? Hasta todas las situaciones, hasta en cosas económicas, o sea, por eso creo que no hay barreras, o sea, definitivamente no hay barreras y creo que hay una necesidad enorme de los psicólogos o estudiantes afines por conocer lo que es el psicoanálisis. Entonces creo que esta lucha realmente sí es muy importante y que a pesar de los obstáculos que se van poniendo, pero que se van abriendo muchísimas puertas, hay que seguir adelante. O sea, para mí esta difusión es algo muy importante para, no solamente profesionalmente, sino para mi vida, porque creo que es necesario y me siento muy contenta. Entonces quería transmitir eso, pues todo lo que ha significado para mí el ILAP. Muchas gracias, María Emilia. Vanessa, por favor. Buenas tardes. Primeramente yo quiero felicitar a todos los del ILAP por organizar algo tan bonito que es hoy y igual va a ser el próximo sábado, con tan lindos invitados y expositores. Yo soy de La Paz, Bolivia, pero vivo en Santa Cruz. Y precisamente vengo gracias a la invitación de Andrés Gautier y le agradezco mucho porque los espacios psicoanalíticos en Bolivia son tan escasos que haber encontrado a la ILAP para mí es como haber encontrado un tesoro.
Entonces aprecio mucho todo lo que han dicho, todo lo que dicen. Me encantaría ver la posibilidad de formarme de alguna manera. Realmente admiro el trabajo que hacen y que estén todavía manteniendo el psicoanálisis en vigencia a pesar de todo lo que a veces se dice de él, ¿no? Entonces felicitarles, agradecerles a Andrés y a todos ustedes por lo que comentan, al señor Javier, que me agrada mucho cómo se expresó y habló de todo eso. Entonces agradecerles, y se nota que realmente es un lugar de formación muy, muy importante, y yo aprecio lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Vanessa. Creo que ahora nos acercamos al final, entonces pensé que Astarte, Fátima y Javier pudieran decir algunas palabras para que podamos entonces cerrar este momento, este encuentro, esta mesa. Sí. Vi ahora que Puedo. está Fabiola, pero me parece que ya tenemos 5 minutos, ¿no? Perdón, Fabiola. Bueno, ¿quién viene? podría iniciar en el cierre, por favor. Sí. Bueno, yo siento que, pues, me da gusto que la mesa haya permitido pues, realmente esta reflexión que es más allá de el caminar ese académico que nos envuelve en el día a día. Y realmente creo que, bueno, debe ser por estar en la etapa esta ya de cierre, ¿verdad?, de la formación, que lo que percibo del ILAP es realmente eso, lo que han dicho, el pasaje que es, ¿verdad? El pasaje que es la estancia, la transitoriedad. Ahora, creo que también se puede escuchar de parte nuestra la demanda de esa construcción de lo que viene, ¿verdad? Obviamente tenemos y sentimos recursos como cualquier otro de los países, pero se ve como, como decimos aquí, como cuesta arriba, ¿verdad? En algún momento. Por eso es que me conmueve la manera en que, o la forma en que Fátima y Javier hablan y hacen hincapié en el hecho de, bueno, esto requiere la escucha cultural de cada uno de nuestros países, de cómo el ILAP llegó aquí, en este caso a nuestro país, Honduras, y a todos los que estamos representados acá, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que dice Fátima, bueno, cómo se conforma esa primera generación, cómo se inaugura esa llegada del ILAP a Honduras, ¿verdad? En nuestro caso, pues, como en todos, tenemos nuestra propia historia. Aquí tenemos presente a Guillermo Ruano fue el líder, el pionero de este esfuerzo en nuestro país, acompañado en todo momento de alma, ¿verdad? O sea, esto requiere de mucha compenetración y tolerancia, pero hoy estamos en otra etapa, ¿verdad? Entonces, para cerrar, nada más eso, que me parece muy interesante que se vea esta perspectiva más allá de lo que solo es, bueno, cumplir con una malla curricular, ¿verdad? Tenemos un montón de otras cosas que realmente no nos toca pensarlas, ¿verdad? Sí. Muy agradecida a los compañeros de la mesa, ¿verdad? Muy gratificante. Gracias, Astarte. Bueno, Fátima, ¿quieres decir unas palabras? Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es emocionante encontrar los candidatos de algunos años están presentes, que continúan,
y que tiene fuerza para implementar un grupo en su ciudad. Para mí fue una emoción encontrarlos acá. Gracias. Gracias, Fátima. Javier. Si en aquella reunión del Río de Janeiro yo les hubiera dicho, vamos a tener una reunión virtual con 88, 84 personas y vamos a tener tantos países, nadie hubiera creído, nadie hubiera creído. Así que es muy emotivo. Yo hoy mencioné sin duda a Guillermo y a Alma, dos personas que fueron pilares en Tegucigalpa y para Lilap, que ya venían con formación previa muy importante, y no mencioné a Andrés, que participó después, que fue, que ya es analista directo de la IPA y que se formó en La Paz. Y les diría que Andrés fue uno de los primeros en pedir a las distintas autoridades de la IPA que se formara el ILAP, y ya antes de estar formada la comisión directiva estaba trabajando. O sea que ese motivo, el reencuentro con distintos momentos de este trabajo, que ahora este nuevo board que dirige Susana, pero que tiene mucha gente polenta, está llevándolo adelante. Yo lo que quiero decir es que yo creo que el ILAP es un proyecto y que requiere ser transitorio. Requiere ser transitorio, es como una responsabilidad, me parece, porque es la responsabilidad de concretar la finalización de la formación y la formación de nuevos grupos. Es decir, que el proyecto es ese, es formar y que se formen nuevos grupos, y cumplir el proyecto es que sea transitorio. Eternizarlo no lo sería. Entonces me parece que es muy importante, ya hay muchos países trabajando, si se pudiera concretar esto y alguno más, la finalización de la formación, ya sería un proyecto que termina exitosamente, ¿no? Pero bueno, muy contento y vamos arriba. Muchas gracias, Javier. Para finalizar, Susana, le quería dar la palabra a Susana Valparda, nuestra directora general. Voy a repetir una palabra que fue dicha ahora en estos comentarios, que es emocionante. Realmente me parece que las intervenciones fueron conmovedoras, digamos, porque fueron dichos por personas que están fuertemente involucradas con el proyecto, ¿no? Afectivamente involucradas. Hasta en nombre de los candidatos, Fátima, ¿no? Gran colaboradora que ha sido y sigue siendo del ILAP, y Javier, ¿no? Como, además de ser el director, el primer director, fundador, podríamos decir, del ILAP, todo este decantado que ha hecho, ¿no? En este tiempo que ha estado lejos del ILAP, y el acercamiento y el volver a pensar, yo creo algo que se me ocurría, ¿no? Que hoy fueron dichas palabras por primera vez. Esto es lo que siento, ¿no? Que hoy pudimos decir cosas que no habíamos dicho hasta el momento, y que forman parte de esta construcción simbólica de nuestra casa, digamos, esta posibilidad de decirlas en conjunto, ¿no? Y de seguir trabajándolas. Así que, no sé, realmente lo siento como un privilegio haber podido escucharlos, que estas intervenciones tan desde el corazón que hicieron los tres expositores, realmente, y que creo que esto va a ser una gran ayuda en la continuación de la construcción que es interminable, ¿no? De este instituto. Interminable en un sentido, y otro, como dice Javier, que tiene que terminar también, y estoy de acuerdo, y LAP tiene que tener un punto final, estamos de acuerdo. Así que bueno, en eso estamos trabajando, así que agradecerles muchísimo, y a ti, Elena, en la construcción de esta mesa. Bueno, gracias, Susana. Quiero agradecer muchísimo, ¿no? A Astarte, Fátima y Javier por sus exposiciones y por la emoción que han traído, ¿no? A nuestro encuentro, por su experiencia, ¿no? Su experiencia fuerte, su comprometimiento, su implicación con la experiencia de ILAP.
¿no? Quiero agradecer mucho también a Astarte y a Guillermo Ruano, con quienes soñamos y proyectamos esta mesa, ¿no? Agradecer también a los analistas de información que han respondido al cuestionario, con el cual creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Para que cada vez más tengamos una mejor escucha de ELAP, ¿no? Y bueno, tengo que cerrar con dolor y quiero ya anunciar la próxima mesa, que va a ser entonces en 15 minutos, y se llama La escucha analítica con niños, cómo detectamos la presencia de riesgos de manifestaciones de autismo. Bueno, entonces cerramos ahora. ¿Ves? ¿Querías decir algo? No. Acá. No, Elena, sí. empieza Susana, un poquito más, empieza a las 18:15 del sur, o sea, un poquito más. Sí. Eso. está, perdón. Media hora. Gracias, Susana. Tenemos 30 minutos. Bueno, media hora entonces. Bueno, disculpen. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este encuentro. Bueno, Gracias. gracias. Gracias.